Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios y venimos a compartirlas contigo porque papá dice que hay que meditar en este libro de la ley día y noche. Y nosotros estamos aquí para ayudarte, ¿verdad? Así también nos ayudas tú a nosotros con esta obligación, con esta carga, pues de leer también nuestras Biblias, porque andamos todos, recuerda que somos un cuerpo y nos ayudamos mutuamente. Y aquí estamos para ayudarte a leer tu Biblia hoy, si no lo has hecho todavía. Coge tu Biblia, vamos a seguir meditando hoy en el libro de Primera de Juan 3, que llevamos este libro de Primera de Juan 3, impresionante. El Señor nos está hablando muchísimas cosas, lo que nos está hablando Dios en este Primera de Juan. Mira, recuerda, Primera de Juan 3, hoy vamos a meditar el versículo 10 hasta el 14. Coge tu Biblia y vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, mi querido amigo. Y las de su hermano justas, por envidia, ¿verdad? Vamos a pasar al 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, ¿verdad? El que no ama a su hermano permanece en la muerte. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro Señor de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito y es el hermano mayor de todos nosotros, ¿verdad? El tema lo hemos llamado hijos de Dios, hijos del diablo. Muy fuerte. Mira, el versículo 10 nos quiere decir que no hay ninguna comparación entre los dos. La justicia y el amor son la manifestación del Hijo de Dios. Tienes que amar como Dios ama, ¿sabes? Dios ama de una forma y el amor que tú y yo conocemos es totalmente diferente. El versículo 11 habla del amor, ¿verdad? Es el primer atributo hecho evidente en el nuevo creyente. Ama al prójimo. Versículo 12. El versículo 12, mi querido amigo, presenta al propósito del mal, ¿verdad? Presenta a Caín como el ejemplo. Caín no era un asesino porque mató a su hermano, sino que mató a su hermano porque él ya era asesino. Las cosas, recuerda, desde el corazón. Ya le tenía ahí esta rabia de cuando tenga ocasión te vas a enterar. Entonces no se hizo asesino por matar a su hermano, sino que él ya era asesino de antes, ¿verdad? Aquí también el versículo 12 señala directamente a la cruz. Él rechazó el camino de Dios, o sea, la cruz. Caín rechazó la cruz, lo que te he dicho, rechazó el camino de Dios, porque Dios le dijo, el pecado está en la puerta. Mi niño, si tú atraviesas esta puerta, el pecado se va a enseñorear de ti. Y él dijo, mira, que voy a atravesar, como hacemos muchos, ¿verdad? Qué pena, que Dios nos ayude. Eso es llamado por el Espíritu Santo como malo. El Espíritu Santo le llamó malo por lo que hizo, no obedeció. Abel aceptó la cruz, mi querido amigo. Abel aceptó la cruz. Todo esto lo vas a ver en el libro de Génesis 4. Vamos a pasar el versículo 13. Mi querido amigo, no esperes recibir mejor tratamiento del mundo de la que Caín recibió de su hermano. No esperes que el mundo te trate bien. No esperemos tú y yo, que somos cristianos y buscamos a Dios en espíritu y en verdad. No esperemos que el mundo nos trate bien. Mira cómo Caín hizo con su hermano. Por envidia, el mundo también nos va a aborrecer. Vamos a pasar al versículo 14. El amor por los hermanos es la primera señal de la vida espiritual y debe caracterizar la profesión de salvación. En otra parte, mi querido amigo, nuestras afirmaciones, si no hacemos esto, nuestras afirmaciones son falsas. No es así. Mira, esta es la parte principal y la conclusión de la enseñanza de Juan. Te invito a leer el libro de Juan 2, capítulo 28 hasta
capítulo 3, versículo 10. Ahí vas a ver la enseñanza de Juan. Él ha advertido a sus lectores que no se dejen engañar acerca de la naturaleza de la salvación. Por eso el creyente debe rechazar cualquier teología o enseñanza que pretenda que uno puede estar fuera de la comunión de Dios, o sea, seguir pecando, hacer las obras del diablo, amar el mundo, hacer mal a otros y todavía ser hijo de Dios, o sea, todavía ser hijo de Dios, salvo y destinado al cielo. Esto es imposible. No puedes hacer todo lo que te he leído y esperar ser hijo de Dios, salvo y que tu dirección sea el cielo. Eso es mentira. En oposición a esa falsa enseñanza, Juan creía sin duda alguna que cualquiera que sigue en pecado es del diablo y no es de Dios. Si los que viven en el pecado dicen que tienen vida eterna y son hijos de Dios, están engañados o son y son mentirosos. No son o, no es o. Están engañados y son mentirosos porque no puedes practicar el pecado y esperar ser salvo. Eso es imposible. Además, lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios es el amor a Dios, que se demuestra en obediencia a sus mandamientos y la manifestación de un interés sincero en las necesidades espirituales y físicas de otros creyentes. Te vas a preocupar por los demás, te vas a preocupar por la obra de Dios, te vas a preocupar, vas a querer agradar a Dios. Si tú y yo no queremos agradar a Dios, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿A dónde vamos a ir a vivir? No hay un término medio, no, yo estoy aquí, luego estoy ahí, luego voy a este término medio. No, la dirección es la misma, ¿verdad? Entonces, si nos portamos mal, hacemos cosas malas, no podemos esperar la vida eterna. Mira, primera de Juan 3:7 dice, mira, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Te voy a leer te voy a leer el mismo libro, primera de Juan, te voy a leer el capítulo 1, versículo 3, dice así, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Te das cuenta, verdad? Tienen comunión con ellos, pero la verdadera comunión es con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo. Te voy a leer ahora el capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Primera de Juan 3, te voy a leer del 15 al 18, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, fuerte. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nadie que es malo tiene vida eterna permanente en él. 16. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y ciega contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va? Está clarísimo, ¿verdad? Vamos a pasar al 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay mucha gente que sabemos hablar tan bien, pero Dios dice que no amemos de lengua y de boca, sino de hechos, demostrando. Sí, vamos a pasar al versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, uno que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. No podemos practicar el pecado y decir que hemos nacido de nuevo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Escucha lo que hace el diablo desde el principio. Fuerte, ¿verdad? Mira, te lo voy a leer. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo vamos a practicar las obras del diablo que Jesús vino a deshacer? No tiene sentido. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Te voy a leer el capítulo 5:2.
En esto se conoce, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mi querido amigo, está clarísima la palabra, ¿verdad? No hay nada que añadir aquí. Si tú y yo decimos que amamos a Dios y vivimos una vida pecaminosa, la vida eterna no está en nosotros. No le hemos conocido, nunca le hemos conocido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en ir ahí hablando fuerte y tener una vida pobre. Hablando así y teniendo una vida pobre, una vida espiritual pobre. Recuerda que nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios empieza en nuestra habitación, dentro de nosotros, desde nuestro interior. Por eso vemos que Caín fue a ofrecer cualquier cosa. Y Abel ofreció lo que dio su corazón porque él ya tenía relación con Dios. Sabía lo que le quería dar lo mejor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana si papá quiere. ¿Qué te parece? Para más meditaciones, suscríbase al canal y entra y tenemos infinitas meditaciones. Un abrazo grande. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta luego.